Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. Los grandes proyectos, utopía y realidad. La liberación del Alto Perú quedaba a cargo de Sucre. Desde la división producida en el sector realista, la negativa de Olañeta a reconocer como jefes a los generales liberales y al mismo virrey La Serna incluía la decisión de no participar en operaciones posteriores junto a los demás jefes, que consideraba adversarios políticos e impíos constitucionalistas. De hecho, era una forma de declararse virrey en la región. Para Bolívar y Sucre no pasó inadvertido y se propusieron no molestar por el momento a Pedro Antonio Olañeta. En definitiva, su actitud suponía una ventaja militar para los patriotas e incluso motivó un conato de guerra civil entre los españolistas cuando el general Valdés intentó reducir, sin éxito, al rebelde. Al llegar la noticia de los resultados de Ayacucho a Chuquisaca, la aristocracia criolla se preparó a desprenderse de un gobernante que había implantado el más duro absolutismo en la región. Era claro, por lo demás, que Bolívar no permitiría la existencia de un último reducto realista, por cuanto había desalojado a sus enemigos de Perú. Sucre avanzó por la sierra, reduciendo los débiles focos de resistencia peninsular que encontró a su paso. En tanto, presionaba a Olañeta con su avance militar. Intentó negociar con este, mientras los criollos comenzaban a actuar contra el español y muchos integrantes de su ejército desertaron para unirse al jefe de las fuerzas colombianas. Mientras varias ciudades, como La Paz y Cochabamba, se pasaban al bando de la revolución, Olañeta fue vencido y muerto en el mes de abril de 1825. Poco más tarde, el general Sucre hacía su entrada triunfante en Potosí. La actuación inmediata del general vencedor configuró un nuevo choque con la interpretación de Bolívar sobre el destino final del territorio. Sucre declaró que convocaría una asamblea soberana para resolver sobre la incorporación de la zona liberada a Buenos Aires, al Perú o un futuro independiente. Bolívar escribió rápidamente al gran mariscal de Ayacucho, considerando que se había excedido, ya que su posición de comandante en jefe no le autorizaba a tomar decisiones políticas. En verdad, el libertador se mostró preocupado, pues éstas alteraban el utis possidetis juris. Ni usted, ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni el de Colombia, podemos violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es de la de que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias, como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato de Buenos Aires, dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe. No obstante, existía resistencia de parte de los altoperuanos a la unión con Buenos Aires que, por lo demás, tampoco había logrado hacerse reconocer de sus propias provincias. Bolívar, a su vez, no debía desestimar estos antagonismos, pero también percibió la gravedad de la situación. Ni Perú dejaría de exteriorizar su desacuerdo con una anexión del Alto Perú a la Argentina, ni los hombres de Buenos Aires aprobarían una incorporación a Lima. Por lo demás, los altoperuanos ya mostraban su euforia por el advenimiento de un régimen republicano independiente de las dos capitales virreinales. En última instancia, la creación de ese nuevo estado podía servir para amortiguar el peligro de un choque entre Perú y Argentina por viejas rivalidades nacidas en el periodo virreinal. Permitió entonces la reunión de la Asamblea confirmando la convocatoria de Sucre. Esta tendría lugar en Chuquisaca el 10 de julio de 1825. Surgía así una nueva nación americana. Ninguno de los gobiernos limítrofes, Buenos Aires o Lima, se oponía a su conformación. El nuevo estado se dio el nombre de Bolivia, en homenaje al libertador. Declaró su independencia y los asambleístas esperaron la llegada del hombre que había hecho realidad su esperada emancipación.
El paso de Bolívar por los pueblos y ciudades del altiplano obtuvo demostraciones de extraordinario entusiasmo. En el Camino de la Paz, un mestizo llamado Choquehuanca saludó al Libertador con un encendido elogio. Quiso Dios formar de salvajes un grande imperio y creó Manco Cápac, pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos. Sois, pues, el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho se parece a lo que habéis hecho, y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado 5 repúblicas, que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevarán vuestra grandeza a donde ninguno ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. La entrada con Sucre en Potosí estuvo coronada de flores y los festejos se multiplicaron. Un ascenso al Cerro de la Plata para colocar allí las banderas de la Revolución Americana simbolizaba el fin de la explotación colonial. El hálito romántico, propio de su tiempo, rodea estos simbolismos. Pero también se mueve en Potosí la conspiración y es abortada una intentona de asesinar a Bolívar. Finalmente, los representantes reunidos en el Congreso solicitan al Libertador que elabore una constitución para regir la nación que lleva su nombre. Cuando decide regresar a Lima, donde prepara el texto constitucional para el nuevo país, el general Sucre es designado, a su propuesta, como primer presidente de Bolivia. Manuelita Sanz, que le ha escrito quejándose de un marido celoso y de las crecientes habladurías de los limeños como consecuencia de sus relaciones con el Libertador, se reúne con él durante el camino hacia el puerto de Arica. La Constitución redactada para Bolivia en 1826 es un modelo del pensamiento bolivariano entonces. Había prometido a los diputados de Chuquisaca: seréis reconocidos como nación independiente y recibiréis la Constitución más liberal del mundo. Vuestras leyes orgánicas serán dignas de la más completa civilización. Tenía un completo conocimiento de los problemas bolivianos, de las posibilidades de estallidos violentos, de las ambiciones de la oligarquía, en cierto modo, el ejemplo de lo ocurrido en Perú, entre los distintos grupos pesaba en su ánimo, y de la existencia de una masa indígena explotada y relegada al margen de toda vida política. Era una república que podía desintegrarse rápidamente, ya que la oligarquía, con la independencia, se había hecho cargo del poder antes ostentado por los españoles y se disponía a mantener inalterado el orden social. En carta Santander anunciaba: estoy haciendo una constitución muy fuerte y muy bien combinada para este país, sin violar ninguna de las 3 unidades y revocando, desde la esclavitud abajo, todos los privilegios. Era la última creación bolivariana, luego de la Gran Colombia. Proponía la presidencia vitalicia. Si en Angostura había depositado su confianza en la estabilidad en un Senado hereditario, ahora lo centró en la figura del jefe de Estado. Señaló que le había sugerido este modelo la forma de gobierno de Haití, la república más democrática del mundo. La influencia napoleónica en la institución del consulado es, sin embargo, visible, aunque con poderes más reducidos. El objeto perseguido por Bolívar era la permanencia de la estructura institucional. Legisladores, exclama al comenzar su mensaje al Congreso de Bolivia en mayo de 1826. Vuestro deber os llama a resistir el choque de los 2 monstruos enemigos que recíprocamente se combaten y ambos os atacarán a la vez. La tiranía y la anarquía forman un inmenso océano de opresión. La existencia de 3 cámaras con distintos cometidos, cuyos integrantes debían ser electos, completaba el cuadro institucional. Los tribunos debían entender en los temas de Hacienda, los políticos la guerra y la paz. Al Senado sería encomendada la elaboración de las leyes, el control del poder judicial y el patronato eclesiástico.
Finalmente, los censores, nuevamente una reminiscencia del mundo clásico, vigilarían la conducta del poder ejecutivo y la conservación de las libertades civiles consagradas en la Constitución, y eran responsables de la buena marcha de la instrucción pública, la cultura y las artes. Los ciudadanos serían iguales ante la ley, se establecían las garantías individuales, libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Quedaba abolida la esclavitud, las prestaciones de tipo feudal y se derogaban los privilegios sociales. Mantenía, por consiguiente, la clásica división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Creaba un cuerpo legislativo dividido en 3 cámaras y añadía un cuarto organismo, electoral, que estaría formado por delegados de todas las provincias. Separación del Estado y la Iglesia y libertad de cultos era otra de sus características. Si la Constitución fue aprobada por los legisladores bolivianos, esto no se produjo sin modificaciones. Fue rechazada la proposición de las 3 cámaras, de la facultad que se otorgaba al jefe de Estado para elegir vicepresidente y la libertad de cultos. Pese a que Bolívar consideraba esta Constitución, según sus palabras, como el arca de la alianza y como la transacción de la Europa con la América, donde se incorporaban todos los encantos de la federación, toda la solidez del gobierno central y toda la estabilidad de los gobiernos monárquicos, según escribió a Sucre, lo cierto es que no resultaba grata a los republicanos. El problema de la libertad de los esclavos, que el Libertador reclamaba con insistencia, tampoco fue abordado con decisión, y las soluciones definitivas quedaron postergadas por una legislación excesivamente tímida para no irritar a los grandes terratenientes. El proyecto de Bolívar era extender ese modelo constitucional a la República de Colombia, e inicia una campaña favorable a esta decisión, ya que tenía conocimiento de que algunos sectores políticos pensaban en una reforma de la Carta Fundamental del país. Ahora, el Libertador acariciaba una idea de mayores alcances, lo que podría considerarse una confederación de los Andes, con la unión de las 3 naciones ya independientes, Colombia, Perú y Bolivia. Siempre la esperanza de crear grandes unidades para fortalecer en el futuro a los países americanos. Esta federación debía estar preparada por la adopción del mismo modelo constitucional en todos los países. Así, se lo explicó a Sucre en mayo de 1826 y en la misma fecha al general Gutiérrez de la Fuente. Vuelve entonces a surgir por todos los lados la sombra del conflicto. En Colombia, Páez se rebela. En Perú, la oligarquía está a la espera de asaltar el poder y cuando Bolívar se aleja de Lima, estalla la rebelión militar. En Bolivia, las intrigas peruanas y el descontento de la clase dominante criolla por el gobierno de Sucre, a quien considerarán extranjero, mantiene tensiones peligrosas. El Libertador insiste. Después de haber pasado infinito, hemos convenido entre las personas de mejor juicio y yo que el único remedio que podemos aplicar a tan tremendo mal es una federación general entre Bolivia, el Perú y Colombia, más estrecha que la de los Estados Unidos, mandada por un presidente y un vicepresidente y regida por la Constitución boliviana. La intención de este pacto es la más perfecta unidad posible bajo una forma federal. Las resistencias afloraron pronto. En realidad, los 2 países andinos habían reclamado la presidencia de los ejércitos colombianos dirigidos por Bolívar y por Sucre, para completar la expulsión de las tropas españolas. Los peruanos, por su parte, nombraron dictador a Bolívar. Los bolivianos le solicitaron la redacción de su texto constitucional, por temor a un estallido de las masas hasta entonces explotadas servilmente. Pero el jefe de la revolución venezolana mantenía un punto de vista acerca de la igualdad, nunca compartido por las oligarquías locales. La abolición de los tributos que recaían sobre las espaldas de los indios
y la aplicación de impuestos sobre la propiedad eran medidas inaceptables para la clase dominante de Bolivia. La abolición de los servicios personales fue otro duro golpe para una oligarquía demasiado acostumbrada a explotar impunemente a una población india que superaba el 80% de los habitantes del país, y el decreto que disponía a repartir las tierras del Estado entre quienes carecían de ellas creó una nueva fuente de conflictos con los poderosos. La oligarquía se propuso obstruir las reformas, al tiempo que iniciaba una campaña de oposición a Sucre, el extranjero en el gobierno. En Perú, las medidas reformadoras habían sido ya decretadas por San Martín, pero la resistencia de las clases dominantes consiguió frenarlas. Bolívar imprimió nuevo impulso a estas decisiones para transformar la sociedad. Derogó las disposiciones de explotación del indio y se propuso crear una clase de pequeños propietarios. Esto le produjo un choque no solo contra los terratenientes, sino que los indígenas, ceñidos al sistema de comunidad, no expresaron demasiado interés por esta reforma. Pero la implantación de leyes liberando a los indios de una sujeción varias veces secular al servicio de los terratenientes era suficiente para encrespar los ánimos de la oligarquía peruana. Esto le atrajo, por supuesto, el odio que los mismos sectores dominantes habían prodigado a San Martín. En el mes de abril de 1826, José Antonio Páez se rebeló en Venezuela. El caudillo llanero fijó su cuartel general en Valencia e inició las hostilidades contra el gobierno de Bogotá, decidido a estimular la separación de su país del resto de la Gran Colombia. Arrastraba consigo a los llaneros de la zona de Apure y el rebelde volvió a explotar el viejo tema de las castas. La pardocracia triunfa en medio de este conflicto general, escribía Bolívar a Santander. Llamado con urgencia por el Congreso de Colombia, que le confiere plenos poderes para hacer frente a la revuelta, el Libertador se dirige a Venezuela. Desea, no obstante, evitar una guerra civil. Intenta circunscribir las operaciones a Páez a los llanos, en tanto negocia con él. La guerra de Oriente va a ser muy cruel y durará 3 o 4 años, advierte al vicepresidente, temiendo que el conflicto suma al país en la inestabilidad. Finalmente, Páez consintió en someterse a la autoridad de Bolívar, que se mostró generoso decretando una amnistía para todos los rebeldes. En Bogotá, no todos veían con buenos ojos esta solución, pretendían un castigo para el llanero, sin comprender que la guerra, de continuar, habría dejado al descubierto antiguas tensiones y creado un foco de desorganización general. Al hacer su entrada en Caracas, el Libertador decide pasar algunos días en su hacienda de San Mateo, donde reencuentra a la negra Hipólita, que guiará sus primeros pasos en la casona familiar. Pronto regresa, sin embargo, a Bogotá. Se reintegra a las tareas de la presidencia de Colombia para descubrir que existe un ambiente adverso a su proyecto de crear la Confederación de los Andes. Incluso Santander, en carta al general Andrés Santa Cruz, comentaba la idea. Puedo asegurar a usted que la idea en grande no me desagrada, que si Bolivia y Perú se detienen en llevarla a efecto por falta de cooperación de Colombia, me prometo poner de mi parte cuanto me permitan mis fuerzas para hacerla popular y lograr verificarla. Con el tiempo, sin embargo, contribuiría a lo contrario. En Lima eran depuestos por el Congreso varios oficiales nombrados por Bolívar. Intentaban liberarse de lo que ya denominaba el yugo de Colombia. Pero al mismo tiempo, la aristocracia peruana aspiraba a incorporar Guayaquil a su país. También en Guayaquil se producían movimientos localistas, aspiraciones al federalismo, conatos de independizarse de Colombia. Los enemigos de Bolívar en Bogotá no dejaron de expresar su agrado por tales acontecimientos. Bolívar presentó su renuncia a la presidencia de la República de Colombia. Era un nuevo enfrentamiento con Santander. Mas si el Congreso rechazó su renuncia, así como la del vicepresidente, que se vio obligado a ofrecerla también, la posición del Libertador se estaba deteriorando.
En su ánimo comenzaba a insinuarse una sensación de fracaso. Algo de esto existía ya en una carta destinada a Santander en 1826, al ser informado de la rebelión de Páez. En estas circunstancias, ¿qué debo yo hacer? ¿Y qué debe hacer Colombia? Yo, por servir a la patria, debería destruir el magnífico edificio de las leyes y el romance ideal de nuestra utopía. Colombia no puede hacer otra cosa, fallida como está, sino disolver la sociedad con que ha engañado al mundo y darse por insolvente. Y en realidad, su construcción política se derrumbaba. La Gran Colombia, la Confederación de los Andes, todo amenazaba en quedar, como él mismo escribía, en algo que sería recordado como una utopía. Terminada la etapa de lucha contra la dominación española, la unidad molestaba los intereses de los caudillos locales y a las oligarquías regionales, haciendo emerger las tendencias separatistas. El americanismo de la etapa de guerra de la independencia cedió ante la influencia de los nacionalismos. Junto a ello, el temor a que políticas generales y leyes elaboradas para unas regiones tuvieran efectos negativos en otras. Bolívar lo percibe, aunque lucha aún por evitarlo. Cada día me confirmo más en que la República está disuelta y que nosotros debemos volver al pueblo su soberanía primitiva para que él se reforme como quiera y se dañe a su gusto. Eran palabras que reflejaban una enorme decepción. En ese clima tendría lugar la Convención de Ocaña, celebrada en el año 1828, con el propósito de reformar la Carta Política de Colombia. En abril, la Convención Constituyente inició sus sesiones. Los diputados antibolivarianos que se aprestaban a rechazar la Constitución de Bolivia tan solo recibieron un mensaje del Libertador y una recomendación para que perfeccionaran la existente. Os bastará reconocer nuestra historia, les dice, para descubrir las causas de nuestra decadencia. Salvar a Colombia era su propósito, y así les pedía: dadnos un gobierno en que la ley sea obedecida, el magistrado respetado y el pueblo libre. Pero en Bucaramanga, donde se habían instalado para seguir de cerca los acontecimientos acompañado por el francés Perú de la Croix y algunos amigos, se entera de que se le tacha de tirano. Santander, entre tanto, ha logrado atraerse muchas voluntades. Los localismos se imponían, una vez más disfrazados de civilismo, frente a la dimensión americana del Libertador. En Chuquisaca, Sucre quedaba herido durante una insurrección contra su persona, y aunque los sublevados resultaron vencidos, renunció a la presidencia y regresó a Venezuela. En los primeros meses de 1828, en Cartagena se produjo una intentona de los partidarios de Santander dirigida contra Bolívar, que fue desbaratada. Aunque el Congreso había aprobado todo lo actuado por él como presidente, las conspiraciones estaban en el aire y, lo que era peor, la convención demostraba que el ideal de unidad era impracticable. Las confrontaciones entre los partidarios del Libertador y los de Santander se hicieron más duras. Los congresistas pidieron que asumiera el poder supremo para evitar una disgregación total e imponer la paz. Parecía el único camino por el momento y aceptó la dictadura. En septiembre, un nuevo intento de asesinar a Bolívar quedó frustrado en la sede presidencial de Bogotá. La figura de Santander fue indicada inmediatamente como culpable de instigar el motín, pero Bolívar se opuso a que se le procesara. Como han señalado varios autores, pese a aceptar los poderes dictatoriales, no podía emplearlos sin limitarse a sí mismo. No solo rechazaba los proyectos monárquicos, como afirmaba, el mando supremo tan solo lo ejercía para evitar el brote de una guerra civil. Había escrito a José Antonio Páez: yo no soy Napoleón, ni quiero serlo, tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria.
el título de libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. Por tanto, me es imposible degradarlo. Poseía un fuerte sentido de la libertad y al mismo tiempo una profunda conciencia histórica. La Gran Colombia no resistía la prueba del tiempo. En 1829 se gestaba la decisión venezolana de abandonar la Gran Colombia. El malestar de Guayaquil se acentuó asimismo con el gobierno de Santander, al producirse la renuncia definitiva de Bolívar y al promediar el año 1830, Ecuador escogía también separarse, con lo cual la primera fundación unionista del Libertador y la utópica Confederación de los Andes se convertían en una nueva realidad: 5 estados, separados por los nacionalismos locales que estimulaban las clases dominantes. En 1829, Bolívar ya presentía: los hombres y las cosas gritan por la separación, porque la desazón de cada uno compone la inquietud general. Últimamente, la España misma ha dejado de amenazarnos, lo que ha confirmado más y más que la reunión no es ya necesaria, no habiendo tenido ésta otro fin que la concentración de fuerzas contra la metrópoli.